Hola. Desde los comienzos, la humanidad tuvo la necesidad de dar interpretación al significado del tiempo, probablemente en virtud del derrotero que seguían los astros e iban marcando diversas etapas en la vida social. Es así que muchas civilizaciones a lo largo y a lo ancho del mundo fueron creando calendarios de diversa naturaleza, pero todos coincidieron en que el tiempo debía dividirse en tres etapas muy marcadas: presente, pasado y futuro. Tal vez las primeras organizaciones sociales tuvieron en cuenta el pasado, rodeando al lado de una fogata. Las personas más antiguas de la comunidad se dedicaban precisamente a verter todas las experiencias, ya sea exitosas o de desastre, ¿no es cierto?, en esa área. Fue el origen de lo que hoy podemos decir que es la narrativa. Sin embargo, el presente tenía una fuerte manifestación. Se lo hacía, ¿no es cierto?, a través de los líderes. Cualquiera sea la forma de elegirlos, estos tenían que llevar sobre sus espaldas la cotidianeidad de su sociedad. Y para el futuro, estas sociedades decidieron asociar esa incógnita, esa incertidumbre, con la presencia, ¿no es cierto?, de deidades de diverso tipo. Es así que las órdenes religiosas, principalmente, fueron las que tuvieron a cargo su interpretación. Son conocidas los oráculos de Delfos, los augures en Roma y también los sacerdotes, digamos, de las civilizaciones mesoamericanas, que producían diversos tipos de sacrificios, ¿no es cierto?, con el propósito de generar buena ventura para su sociedad. Ya más cercano a nuestros tiempos, el futuro siempre ha estado asociado con un misterio, con un velo a discurrir, que va desde la famosa, ¿no es cierto?, bola esta que estamos viendo allí, hasta, ¿no es cierto?, interpretar tal vez el futuro en la borra de una taza de café. Lo cierto es que, ya más cercano a nuestros días, el futuro fue tratado como una utopía, pero una utopía donde, ¿no es cierto?, todo era feliz, donde todo significaba un avance para la humanidad. Es así que, desde los medios gráficos, desde la televisión y hasta de los dibujos animados, se incurrió en lo que se denomina el futuro utópico. Ya mucho más cerca a nosotros, finalizando el siglo XX, cambia el enfoque. Y fíjense, salimos de lo utópico para ir a lo distópico, de diversas maneras. Puede ser una guerra termonuclear, la caída de un asteroide, un tsunami, ¿no es cierto?, o inclusive, ¿no es cierto?, los zombies, o una situación, digamos, de peligro, las máquinas exterminando o gobernando la humanidad. Sin embargo, debo decirles que soy portador de buenas noticias. Voy a parafrasear a Joaquín Lavado, Quino, al decirle que el futuro ya no es lo que solía ser. Esto significa que traigo como idea para esta comunidad la decisión de contarles que el futuro puede ser realizado. Depende de nosotros. El futuro puede comenzar a ser construido desde este mismo momento. Para ello, necesitamos identificar algunas pautas muy sencillas, como por ejemplo, el futuro no es lineal, no es una construcción lineal, ni mucho menos una construcción individual. Todo lo contrario, el futuro es una construcción colectiva y con una importante dinámica, ¿no es cierto?, que tiene que en cuenta, ¿qué cosa? Nada más ni nada menos que la relación que tiene entre la humanidad con la naturaleza. Más aún, no hay un único futuro.
futuro. Hay diversos escenarios futuribles. ¿Por qué digo esto? Por una sencilla razón de que las variables que citábamos hace un rato son tan dinámicas y tan complejas que producen un efecto que se suele decir caótico. Por lo tanto, estos escenarios futuribles deben ser analizados, ¿no es cierto?, y considerados con un propósito que es el siguiente. El propósito es generar una herramienta destinada a manejar esos escenarios futuribles. Esa herramienta se denomina prospectiva. La prospectiva lo que hace es nos ayuda a transitar hacia ese lugar que nosotros queremos, que hemos elegido. Para eso tenemos que valernos de lo siguiente. Por un lado, tenemos que comenzar especulando, si se quiere, o tratar de extrapolar ¿qué es lo que puede ocurrir? Luego de ello, tenemos que incorporar en ese pensamiento qué es lo que deseamos que ocurra. ¿Para qué? Para poder generar planes de acción y caminos alternativos que nos permitan llegar a ese escenario que hemos planificado, que deseamos empoderarnos de él, como así también evitar amenazas que pueden surgir o nuevas variables que nos van a retrasar en nuestro propósito. En una palabra, la prospectiva lo que nos da es la posibilidad de influenciar en el futuro, de hacer acciones concretas destinadas a que lo que estamos queriendo que ocurra, precisamente ocurra. ¿Qué tenemos que hacer? Rodear ese escenario que hemos generado como visión hacia dónde nos dirigimos y queremos que se presente. ¿De qué cosa? De fortalezas, de acciones que empoderen y que propendan, ¿no es cierto?, a su obtención. Por supuesto que realizar la prospectiva demanda capacidades y competencias que muchas veces son complejas, entre ellas comprensión, inteligencia creativa, convicción, persistencia de la acción. Sin embargo, ¿no es cierto?, les puedo asegurar que en las organizaciones que han incursionado en esta temática, la prospectiva es un impulsor, es un desarrollador organizacional. A lo largo de los años, diversas personas han incursionado, no con, digamos, el título de la prospectiva, que es algo que aparece recién a finales de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente ya con las características que hoy conocemos. Podemos nombrar a un Julio Verne, a un Carl Sagan, a un Alvin Toffler, a un H.G. Wells, un Isaac Asimov. Sin embargo, me voy a detener un instante para hablar de este hombre, Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, inventor, ingeniero, autor, empresario y futurista. Para eso vamos a tomarnos una pequeña digresión. Se sabe desde el área neurocientista que el cerebro humano durante muchos siglos ha estado evolucionando de una manera, por así decirlo, lineal. El pensamiento que tenemos normalmente es lineal. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología y la incorporación, este pensamiento va a cambiar a exponencial. No estamos muy acostumbrados a medir lo que es lineal y exponencial, entonces yo me voy a permitir un pequeño ejemplo. Si yo pudiera dar 30 pasos lineales desde la posición en la cual yo me encuentro, seguramente cuando finalice de dar los 30 pasos me voy a encontrar a una distancia de aproximadamente 30 metros. Sin embargo, si yo tuviese la posibilidad de caminar de manera exponencial, vale decir 1, 2, 4, 8, 16, etcétera, al cabo de los 30 pasos yo habría recorrido una distancia equivalente a 1027 millones, ¿no es cierto?, de metros. Algo así como dar la vuelta 26 veces a la vuelta de nuestro planeta. ¿Qué significa esto? Que estamos arribando a un punto muy importante. Se denomina el punto de singularidad, en donde se supone que la especie humana, el ser humano, ¿no es cierto?, alrededor del 2029 como fecha temprana o 2045 como fecha lejana, el hombre va a trascender, va a adquirir, ¿no es cierto?, esa capacidad exponencial para poder evolucionar de la biología a un nuevo ser humano, ¿no es cierto?, que tenga incorporada dentro de sí la tecnología.
Esto no nos debe llamar la atención. Hay numerosas citas, digamos, en las películas, inclusive, donde esta técnica, esa tecnología está incorporada, digamos, en los seres humanos. Sin embargo, hechos reales, concretos, el año pasado, al inicio, ¿no es cierto?, del Mundial de Fútbol, una persona parapléjica dio un puntapié inicial utilizando tecnología de esta naturaleza. Y ni más está a decir, ¿no es cierto?, que la técnica militar hoy por hoy, ¿no es cierto?, apalanca estas cosas. Sin embargo, para que ustedes vean que esto existe y hacia allí estamos yendo, me voy a permitir nombrar la Universidad de la Singularidad, que ya ha sido inaugurada en el año 2009 con un fuerte impulso de dos empresas o organizaciones. Una es la NASA y la otra es Google. Existe en California y dentro de ella se desarrollan tareas inherentes a la biotecnología, a la nanotecnología, a la cognotecnología y a la infotecnología. Todo eso volcado sobre lo que es la robótica de avanzada. Esto, para que ustedes tengan idea, ¿no es cierto?, están produciendo grandes cambios, como por ejemplo en el retraso del envejecimiento, por ejemplo en atacar el problema del cáncer. Allí se puede observar, ¿no es cierto?, cómo mediante el uso de nanotecnología esas partículas de color rosado o violáceo están, ¿no es cierto?, siendo neutralizadas, ¿no es cierto?, en lo que es una masa de células cancerosas. También hay la expectativa de que dentro de muy poco tiempo podamos hacer backup de nuestro cerebro, ¿no es cierto?, sobre tecnologías. Se trabaja en telepatía. Y tal vez el reto más duro y muy difícil de entender por hoy en día es la derrota de la muerte. A tal punto que también en el año 2045 en Moscú, en Rusia, este señor que se llama Itskov tiene su proyecto en el cual una persona va a supervivir con todo, digamos, su conocimiento cerebral a través de avatares, tal como se muestran en la figura. Esto ya ha sido cubierto por los principales medios de comunicación del mundo. Time lo ha tenido ya en 2 tapas de sus revistas. Y ahora bien, hagamos un cable a tierra, acerquémonos a nuestra nación, la Argentina. ¿Cómo hacer prospectiva? En primer lugar, identificando que las ventajas comparativas que en añoranza teníamos con la famosa frase Argentina, el tamaño del mundo, el granero del mundo, perdón, no es ya suficiente. Es necesario, pero no suficiente. Entonces, ¿a dónde ir? Justamente a crear ventajas competitivas a través del manejo de la tecnología. ¿Por qué? Porque estas son las pautas en las cuales la humanidad está trabajando. Tenemos que cambiar del modelo manufacturero ¿a qué? A la agregación de valor, algo así como a lo mente facturero. Dentro de ello, ¿cuál es el rol que les corresponde a las unidades académicas, a la educación? Bueno, son acciones concretas, hemos dicho, llevarlas hoy con tendencia a ¿qué cosa? A apalancar la creación de ese futuro. ¿Qué sería? Incrementar el flujo de aspirantes a tomar carreras científico-tecnológicas, mantener nuestras aulas, ¿no es cierto?, con alumnos motivados, trabajando dentro de problemáticas inherentes a las disciplinas que en ellas se desarrollen. Generar laboratorios y líneas de investigación mediante, ¿no es cierto?, la compra de equipamientos de alta categoría en el segmento high-tech con el propósito de abordar nuevos problemas científicos, tecnológicos, destinados a dar soluciones a la sociedad. Incentivar la relación entre el sector medio, de la educación media, con la facultad. Propiciar las competencias internacionales donde nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, compitan y se pongan a prueba en su conocimiento, en su innovación y su creatividad a nivel global. Fortalecer el perfil de nuestros graduados, generar más graduados que cumplan la necesidad, ¿no es cierto?, de llevar adelante esta revolución tecnológica. Fortalecer también sus cuadros, ya sea el personal de apoyo, sus docentes y sus metodologías. Generar
conciencia, ¿no es cierto?, de lo que es la responsabilidad social universitaria, con la participación activa de nuestros estudiantes. Generar, en una palabra, un modelo virtuoso, basado en valores, dignidad, excelencia, respeto, solidaridad. Ese es nuestro rol. Ahora bien, si esto, que es fácil, creo yo, de entender y de aceptar o de aprobar, ¿por qué no se lleva a cabo en la práctica? Muy probablemente porque la gran cantidad de medios con que nos relacionamos en la actualidad propenden a ¿qué cosa? A la cotidianeidad, a llevarnos a un estado de estrés, ¿no es cierto?, importante. Sin embargo, no siempre ha sido así en la Argentina. En el año 1869, cuando se realiza el primer censo en la República Argentina, el indicador de la educación, que es el modelo virtuoso que estamos proponiendo a seguir, registraba en la Argentina un 80% de analfabetismo entre su población. Sin embargo, décadas después, allí podemos ver una fotografía del viejo edificio de la Escuela Normal, décadas después de esto, este índice de 80 se había reducido al 13%. No por casualidad, no por, digamos, una cuestión de azar, sino por la visión prospectiva y la acción de ¿quién? De líderes que justamente se habían propuesto llevar adelante. En otras palabras, quiero que quede claro el concepto de que el futuro puede llegarse a cabo dentro de ciertos límites. Imitemos los ejemplos que nos da la naturaleza, donde la entomología nos muestra que puede haber ejemplos virtuosos de este trabajo en cotidiano. Abandonemos, por favor, el efecto de estar reactivos, de esperar a que el futuro nos alcance. No permitamos que terceros propongan cuál es el futuro que nos toca para cada uno. Muy por el contrario, hagamos y generemos asociaciones colectivas con el propósito de apoderarnos de ese futuro que tanto queremos. Finalmente, una frase: la mejor manera de predecir el futuro es justamente involucrándose y construyéndolo. Muchas gracias.